enero. Y queremos culminarlo después de esta reunión, suplicar a los que atendieron el llamado de ayunar durante estos 14 días, que podamos reunirnos al final, quedarnos hasta las 3 de la tarde y pues cerrar en ese momento el ayuno, la oración, y de esa manera pues presentar a Dios lo que prometimos, lo que dijimos que íbamos a hacer. Pido pues a todos los que ayunamos durante ese periodo que nos quedemos al final. De hecho, nuestro agradecimiento grandísimo a usted, hermano, que en silencio y pues por algunas razones no expuso que estaba ayunando, pero que estuvo en su casa clamando al Señor, orando al Dios eterno, tomó de referencia las peticiones. Nuestro agradecimiento a usted. Sabemos que el Señor ha escuchado el clamor y estamos esperando en Dios cosas grandísimas. ¿Hay algún cambio, un cambio para el día miércoles que me gustaría lo anotaran? La reunión comúnmente está iniciando 6:15. Ya no es a 6:15, es 6:40. Vamos a iniciar la reunión del día miércoles, esperando a aquellos que salen de sus trabajos a las 6 de la tarde y tienen la oportunidad de desplazarse en media hora, subir. Vamos a comenzar a las 6:40. Diga conmigo, 6:40 de la tarde. Esa es la hora de inicio de nuestra reunión del día miércoles, para terminar a eso de las 8 de la noche. Pero unos minutitos antes, no nos vamos a tardar. Vamos a comenzar a orar, hermanos, por enfermedades específicas. Para este miércoles vamos a orar por todos aquellos que están padeciendo comúnmente de colitis. No voy a preguntar cuántos padecen de colitis, ¿verdad? Pero es una enfermedad hoy común en trabajadores, en personas que viven en toda una presión de trabajo. Entonces queremos hacer el tiempo y enseñarles cómo orar por la colitis. Hay un proceso, hay un procedimiento que se usa, y creyendo sobre todo en el Señor. Pero queremos orar por usted y que luego usted se lleve también la clave, no la llave de cómo orar por esa enfermedad en particular. Entonces el día miércoles a las 6:40 vamos a estar orando precisamente por esa enfermedad, la colitis. Esperamos usted venga, se lleve, traiga un cuaderno, escriba y se lleve algunas notas importantes para usted. Creo le van a ayudar muchísimo. Y el otro recordatorio es la reunión del día sábado a las 4 de la tarde. Quiero decirles algo, nuestro hermano Carlos Villeda, con su sencillez, viene, nos presenta los temas, ¿verdad? Allá en Guatemala cobran $300, $400 por las conferencias, quetzales por las conferencias del hermano Carlitos Villeda. Y nosotros pagamos 50 centavos. Nos ruegan que vengan. Y algunos vienen. Y muchos no vienen. Y perdemos una oportunidad de escuchar una buena conferencia por parte de alguien que es diestro en la materia de las finanzas, como nuestro hermano Carlos Villeda.
Entonces estamos a las 4 de la tarde, el día sábado, y nuestro hermano Carlitos va a estar impartiendo un tema en particular que tiene que ver con la visión particular, la visión que tenemos como empresa, la visión que tenemos pues en otros proyectos particulares. Estamos, hermanos, estamos alegres, estamos contentos, ¿sí? ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios en esta hora? Gracias, Señor Jesús. ¿Para cuánto el Señor es bueno? Altamente bueno. No nos paga conforme a nuestras obras, sino es muy, muy bueno el Señor. Quiero que oremos, bendigamos para que su vida pueda recibir del Señor en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, es tu palabra. Y ella, Señor, dice que nos regresa vacía, Señor. Padre, bendecimos la vida de todos los que estamos en este lugar. Y que, Señor, tú abres a la mente. Tú hables al corazón, Señor, de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Una de las verdades más claras sostenidas en los evangelios es la existencia de seres espirituales de maldad, como son los demonios. Nosotros hemos escuchado, los cuales los demonios dicen que buscan ejercer control sobre la vida de los hombres, sobre la vida de las mujeres, con el objeto de destruir o desfigurar la imagen de Dios en las personas. Dice la palabra que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y estos seres espirituales, por ser seres rebeldes y condenados al infierno, buscan reproducirse en rebeldía y condenación, tomando el control de la vida de los hombres hasta matarlos y condenarlos al infierno. Ese es el objetivo principal del enemigo. Llevarnos al infierno, que muramos sin Dios y que muramos sin esperanza. Cada vez que usted vea en la calle a un borrachito, a un mendigo, usted traiga a su mente esa desfiguración. Dios no nos creó precisamente para eso, nos creó para algo distinto, para algo diferente. Pero cuando encontramos a una persona hablando sola, ¿verdad? Entonces es la desfiguración de la imagen de Dios en la vida de una persona en particular. Y precisamente esa es la tarea del enemigo, esa es la tarea de los demonios. En el pasaje que leímos hace 2 domingos, en donde sacáramos el compromiso a pues cerca de 150 hermanos que estábamos ayunando durante todo este periodo. Precisamente traíamos a colación la obra del enemigo en un muchacho que le fue traído al Señor Jesucristo, que era sordo y que era mudo. Y dice que este muchacho fue traído al Señor, más bien a los discípulos primero, y el padre de familia iba muy contento que su hijo iba a ser libre en manos de los discípulos del Señor. Pero resultó que ellos no pudieron traer libertad
a la vida de este muchacho. Entonces se comenzaron a pelear, digámoslo así en buen salvadoreño, a irse disputar, pelear. El padre de familia, los demás que estaban viendo, ¿y qué pasó? Me imagino. ¿Por qué ustedes no pudieron echar fuera ese demonio? Hubieron reclamos de parte de las personas que estaban observando, y era obvio que los discípulos pues hubieran querido no existir, ¿verdad? Esconderse y no es conmigo. Ellos no pudieron echar fuera el demonio. Y eso les hizo llegar a un punto crucial, que ellos se quedaron consigo mismos preguntándose, bueno, ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Nosotros por qué no pudimos? ¿Por qué no tuvimos la capacidad de echarlo fuera? Y esa inquietud fue bien fuerte, e inmediatamente ellos vieron al Señor solo. Dijeron, bueno, aquí nos tiene que decir qué hacer, porque quedamos en ridículo frente a todo mundo. Y dice que inmediatamente entraron a la casa. La pregunta del millón: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y eso sirvió, esa necesidad sirvió, ¿verdad?, para que el Señor aclarara algo en particular y les dejara, digámoslo, en una posición distinta. Nuestras necesidades presentadas delante de Dios son una oportunidad para conocer nuevas cosas. Si no nos preguntamos, no conocemos. Muchas veces nos quedamos con la duda ahí en el colegio, ahí en la universidad. No preguntamos. Hay necesidad de preguntar para saber. Los estudiantes necesitan ser preguntones para saber, porque el que no pregunta se queda con la duda. Y si se queda con la duda, entonces no crece. Pero si se aclara, entonces crece. Y ellos crecieron, y crecieron porque preguntaron. Diga conmigo, preguntaron. Eso es importante, preguntar. No quedarse con la duda, sino preguntar. Y el Señor tiró la respuesta del millón ante esa situación, ante esa circunstancia. Y Él dijo, ¿verdad?, es que porque este género, refiriéndose a ese tipo de demonio, dijo, porque este género no sale, fíjese bien, con oración, sino con oración y ayuno. Eso implica algunas cosas importantes, como el hecho de que el ayuno y la oración trae crecimiento en autoridad, trae crecimiento en poder en la vida de los creyentes en Cristo, y que es importante crecer en autoridad, es importante crecer en poder. Ahora, vamos a tomar bajo otra perspectiva los mismos versículos, pero sacando otras cosas distintas, otras cosas diferentes que el Señor quiere hablar en medio nuestro en esta mañana, y que entiendo Él tiene un propósito por el cual sacarlas en esta oportunidad. Entonces estamos nuevamente en San Marcos capítulo 9, ¿verdad? Versículos 14. Allí vamos a volver a recorrer esos versículos de la palabra de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó al padre de familia, oiga bien, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esa fue una pregunta. El médico igual, ¿verdad?, pregunta, ¿desde cuándo le comenzó este síntoma? ¿Cuántos han sido cuestionados por un médico? ¿Desde cuándo tiene esta inflamación? ¿Desde cuándo percibió? Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre contestó, desde niño. Diga conmigo, desde niño.
Entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Desde cuándo es importante cuidar a los hijos de la obra del enemigo? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos queremos a nuestros hijos? Entonces, una pregunta. ¿Desde cuándo es importante cuidar a los hijos de la obra del enemigo? Y la respuesta es, oiga bien, desde niños, desde que son unos bebés, porque Satanás no respeta edad. Y si él encuentra un espacio en donde penetrar, él lo hará. Él lo hará. Y eso es importante. Yo recuerdo que nos vinimos a vivir a la 31 calle cuando nos vinimos de Santa Tecla para Santa Ana, retornando otra vez para estar en la iglesia. Estábamos viviendo ahí frente a la pupusería La 31. Era como las 2 de la madrugada, quizás Evelyn era una bebé. Y comenzó a llorar, pero a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y eso de que, ¿y qué le pasa, verdad? Yo recuerdo que fui al cuarto donde estaba Evelyn. Y bueno, el enemigo se percibe en el espíritu. Se me puso todo el cuerpo erizo. Erizo. No me imaginé que lo que estaba causando que ella estuviera llorando era un demonio, así como lo oye. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de eso. Yo tengo que decírselo a usted, porque de repente lo que hace es darle diazepam al niño para que se duerma. Es un demonio el que está estorbando. Y usted no sabe indagar, no sabe qué pasa, no sabe qué sucede. Yo digo, bueno, aquí hay que enfrentarlo, ¿no? No se puede dejar acá. Lo que sucedía es que, fíjese que en ese cuarto precisamente, un fulano, no sé quién, se había ahorcado. Yo no sé si el demonio había permanecido allí, pero el asunto es que se estaba manifestando, ¿verdad? Y no era cuestión de dónde estás, ¿verdad? Orejón rojo, y no, era un llanto, era una intranquilidad que estaba produciendo sobre una bebé. Y había que hacer algo, alguien tenía que ayudarle. Por eso es importante y por eso es necesario, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho el Espíritu Santo llamándome a esto. Nunca lo había visto. Porque la pregunta es, ¿desde cuándo debo de cuidar a los niños, a los bebés de la obra del enemigo? Y la respuesta es, desde bebés. Desde que son bebés. Hay que comenzar a cuidarlos de la obra del diablo, de la obra del enemigo. Y fíjese que ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba intranquilamente. Y tuvimos que armarnos de valor, porque le digo, no estaba como quien dice, el pastor te va a decir, nada que ver, o sea, temblando y, Señor, esto no es común. ¿Qué está haciendo este demonio aquí, en este lugar? Y oré en el nombre del Señor, reprendiendo eso que usted no le va a reprender, que un día lo va a tener que hacer, y con sus hijos. Nada, que por eso adiéstrese. Por eso es importante lo que dijo el Señor. Este género no sale sino con oración, un ayuno. Un día va a tener que hacer uso de la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ya fue al psicólogo, porque ya fue al médico, porque ya fue aquí, porque ya fue acá. Y ese volado no termina. Y la única manera, o sea, de sacarlo, de erradicarlo, es que usted adopte su posición en Cristo Jesús. La posición en Cristo Jesús no es para venir acá y decir, ya soy cristiano. Miren, ya soy cristiano.
O sea, no es eso. Sino es para que tomemos autoridad en el nombre de Jesús. Y podamos concluir algunas cosas que el enemigo ha iniciado y que no quiere irse. Ya luego que oramos y todo quedó en paz, quedó tranquilidad, esa fue la señal. Se fue, ¿verdad? El demonio se fue y ya ella pudo dormir muy tranquila, pero fíjese que, insisto, muchas veces no captamos la obra del enemigo, ¿verdad? No entendemos. Y hay necesidad de entenderla, hay necesidad de saber que en este mundo, o sea, no solamente lidiamos, fíjese, con personas físicas, sino también con seres espirituales de maldad, dice la palabra del Señor. Recordemos, oiga bien, y lo hemos dicho en otra oportunidad, que nuestros hijos, aun cuando son muy lindos, pero vienen torcidos de tu naturaleza pecaminosa. Muy lindos, pero torcidos en su espíritu. Lastimosamente, yo no le puedo decir nada distinto. Yo no le puedo decir nada diferente. Tengo que decirle que esa belleza que tiene de bebé está torcido en su corazón. Viene con una naturaleza pecadora, pecaminosa. Por eso no es conveniente criar a los bebés solo diciéndoles sí, 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 y todo es sí. No, el bebé, no lo toquen, no lo toquen. Por favor, nadie toque al niño. Si quieres niño, tal cosa, denle al bebé, denle al niño, désenlo. ¿No es verdad? No es así. No, o sea, su tolerancia o su rebeldía o necedad, fíjese bien, sin que haya nadie que los corrija o que les enseñe, no les ayuda. Para nada, fíjese bien, usted no le está ayudando. Hay que enseñar a los hijos que en la vida no solamente existe el sí. Sí, sí y sí. Hay que enseñarles también que en la vida existe el no se puede. ¿Verdad? No, diga conmigo, no. Existe el no. Y aun cuando lloren, aun cuando pataleen, es importante que ellos comiencen a escuchar algo distinto al sí. Hay que decirles, no se puede. No es así. Fíjese, duele, ¿verdad? Porque el bebé, el niño, o sea, hay que animarlo, pero no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Y desde bebé, desde niños, hay que comenzar a decirles sí, pero hay que comenzar a decirles no se puede. Amén. Entonces la extrema necedad o rebeldía en los hijos son puertas abiertas al enemigo. Son puertas abiertas, ya que los bebés o niños no tienen la capacidad de discernir la obra del diablo. Ellos no saben. Pero con ese capricho, fíjese, es una puerta abierta a que el enemigo domine sus vidas. Y ese capricho va a venir a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años. El mismo capricho, no se le quitó. Porque no fue educado desde el inicio. Así como hay cosas a las cuales se les dice sí, hay cosas a las cuales se les dice no. Ellos, los niños, resultan ser vulnerables. Miren, ellos son vulnerables a la obra del diablo, a la obra del enemigo. Por eso es importante, importantísimo, estar orando por los bebés.
por los niños, para que también el Espíritu Santo comience su obra en ellos. Hay que orar por los niños. Hay que orar en las noches. Y no es religiosidad. Es que usted lo está guardando de la obra del enemigo, lo está guardando de la obra del diablo, lo está protegiendo con su oración. Lo protege. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren proteger a sus hijos? Yo creo que todos queremos protegerlos, entonces los protegemos orando por ellos, enseñándoles ese corito, ¿verdad? Ojalá no vayan a salir, ¿verdad? En pleno culto cantando las canciones de Shakira, la niñita, y el pelo suelto. Yo no sé cómo. Nada que ver. Hay que enseñarles coros que exalten al Señor. Diga conmigo, coros que exalten al Señor. Y hay que cuidar qué es lo que la señora con la cual usted las deja le está enseñando. Porque ella es más influyente que la misma mamá. Con la mamá muchas veces vive 3 horas en la noche y todo el día con la muchacha. Y la muchacha en otra onda, ¿no? Que le da para aquí y para allá. Entonces hay que observar qué está aprendiendo, qué está diciendo, qué está hablando. Porque son propensos a la obra del enemigo. Oiga bien, por favor. Para que luego cuando ya sean grandes usted no esté lamentándose. ¿Y por qué mi hijo es así? Porque usted lo permitió. Usted no se ocupó de ellos. Usted no los instruyó. Usted no les dijo que había un no. Sino solo sí, 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 no. Es que quiero tanto a mi hijo. Quiéralo. Pero por eso mismo enséñele que hay un no. Que no se puede. Pero está llorando. Que llore el niño. Ya se va a callar. Ya le va a olvidar el asunto. Le voy a contar otra pasadita. Con Evelyn, como fue la primera, tuvimos experiencias difíciles. Y sobre todo en la obra del enemigo, fíjese. Tenía como sus 4 años y andaba cantando. ¿Sabe qué andaba cantando? Pasa demonio, pasa demonio, pasa demonio. Bueno, no sé, sí sé. Era un programa de televisión. Era un programa de televisión. Allí lo había aprendido. Y ahora, pues, hoy no hay dificultad. O sea, los programas de demonios son comunes. Son corrientes. Ahí dicen el demonio tal y todo. Y son los demonios. No, está jugando con fuego. Y andaba, pasa demonio. Y andaba, pasa demonio, pasa demonio, pasa demonio. Señor. Y mire, pasó el demonio. Un pleito de familia que se levantó exageradísimo. Porque una niña de 4 años, sin control, había aprendido una expresión que no era correcta. No tenía por qué haberla asimilado. ¿Verdad? No es dejarla, ¿verdad? Algunos no. Ay, qué son volados, ya vas con tu religiosidad. Deja que cante, hombre. Algunos podrían decir eso. Porque la idea es que los niños no lloren, que la idea es que los niños no sean golpeados con las palabras, y está bien. Pero muchas veces van a tener que llorar, Señor, déjelo llorar, porque usted les dijo no y no y no. Déjelo llorar. Hoy llora, mañana usted va a estar tranquilo. Ay, el corazón de un niño educado en el Señor. Pero no admita
Y a usted le ha dado, mire, en su mano está la autoridad con su hijo. No tenga miedo de ejercer su autoridad cuando le dice no, porque Dios lo respalda. O sea, Dios obra a través de usted cuando usted dice no. Entonces yo sé que duele, pero hay que mantenerse en el no. Amén. Entonces es importante. La Biblia no dice, oiga, ¿cuál pudo haber sido la causa para que el demonio sordo mudo tomara posesión en la vida del niño? Ahí en San Marcos capítulo 9, no dice exactamente. Ahora, lo que se entiende por la Biblia es que la causa que da lugar a la obra del diablo en la vida de una persona es su práctica pecaminosa. A veces podemos preguntarnos, ¿y de dónde viene eso? O sea, hay práctica de un pecado en particular y eso está levantando la oportunidad para que el enemigo esté llegando a esa casa, a ese hogar, a ese negocio, a destruir. Entonces el diablo usa el pecado para crear lazos de esclavitud sobre las personas. El diablo usa el pecado para crear lazos de esclavitud en las personas. Cuando el Señor nos envía su palabra, oiga, nos envía su palabra, no lo hace por capricho de su autoridad o poder, sino lo hace para ser alejados de la obra del enemigo. La palabra de Dios ha sido levantada como un muro de protección en contra de la obra del diablo, en contra de la obra del enemigo. Es un muro de protección. Y quien se guarda dentro de ese muro de protección, dice la palabra, que el enemigo no lo toca. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Entonces la pregunta sería, ¿libres de qué? Libres de la obra del enemigo, para que el enemigo no llegue a tu casa y comience a traer destrucción sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu vida en particular. Ya sabe, algunos se preguntan, Señor, ¿yo por qué estoy como estoy? Porque le diste oportunidad, te saliste de la línea central, digámoslo. Te desubicaste y el enemigo entró a tu casa, entró a tu pensamiento, entró a tu familia y está trayendo destrucción. Por eso es importante, fíjese, cuidarnos de la obra del diablo. Es necesario que los niños escuchen, nuestros hijos escuchen la palabra de Dios para que conozcan la verdad y el diablo no tome ventaja de sus vidas y los posea como al muchacho sordo y mudo. Entonces, no lo lleves allá. Yo no quiero que le comiencen a enseñar cosas religiosas. ¿No quieres que a través de la palabra en tu hijo se comience a construir un vallado de protección? Por eso los cuidas que no vayan a escuchar palabra de Dios. ¿Qué van a hacer cuando llegue el enemigo? Si no tienen palabra, no tienen muro de protección. Yo recuerdo que vivíamos con mis abuelos y en el lugar donde vivíamos, al final del predio, no había cerco. Y resulta que el vecino era un borrachito
que de repente llegaba a insultar a la familia. Pero como no había muro de protección, era obvio, él solo pasaba y la familia solo huía. Cuando ahí viene fulano de tal, anda bolo. Y estaba en propiedad privada, digámoslo así. Pero borrachito no entendía. Entonces su hijo, sin la palabra de Dios, no tiene muro. No tiene cerco. Usted sin la palabra de Dios no tiene muro, no tiene cerco. El enemigo que sobrepasa los límites y toca tu familia, toca tu casa, toca tu hogar, porque tú has menospreciado la palabra de Dios, no la has estimado, la has tenido en poco, y cuando llega el enemigo no tienes una barrera de protección. Vemos muy simplemente el hecho que vengan a la iglesia. Vienen con tus hijos y perdónenme, y se quedan cuidándolos allá afuera. Mejor se quedarán en sus casas cuidándolos, Dios. Y la única diferencia es que los cuidas allá y ahora los traes allá. Señor, que se vayan a la EDG. No queremos niños acá. Que oigan la palabra de Dios, porque es muro para ellos. Los maestros son edificadores. Ellos están edificando muros en sus hijos con la palabra de Dios, porque un día lo van a necesitar. Amén. Yo agradezco mucho al Señor porque pasé la escuela dominical ahí en la iglesia, donde me enseñaron coros y me enseñaron muchas cosas. Él las andaba llevando siempre. No se olvide, no se olvida. Instruye, dice, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Se reciben cerca de 300 niños en compasión, acá ayúdeme alguien, por favor. ¿No? CDI, perdón. CDI. Son cerca de 300 niños. Y el Señor nos está dando la oportunidad de levantar, fíjese bien, levantar muro en ellos. Pero ¿cómo se levantan los muros? Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y para qué necesitan la palabra de Dios? Porque un día el enemigo se va a acercar a ellos. Y si no tienen la palabra, si solamente ha jugado con ellos, aquel niño, que juguemos, ¿verdad? Que comprémosle esto, que comprémosle lo otro, que traigamos aquí, que llevémosla a McDonald's, que llevémosla ¡ala! Y nunca te acordaste de traerlos a la palabra, a la iglesia. Un día vas a pagar caro por eso. Muy caro. Porque te olvidaste que los muros en la vida de los hijos son importantes. Importantísimo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que anda en su corazón el miedo, el temor a Dios. Es importante, porque ese temor te hace prosperar donde estés. Ese temor a Dios te hace grande en tu trabajo. Dicen, no contratemos a estos. Este es la persona indicada. Conoce al Señor.
Pero si nos llevamos, como dice Ruth en sus mensajes, los bolígrafos, los papeles, todo lo que ahí va, registren, ¿verdad? El muchacho, porque ahí va todo lo de la empresa. ¿Quién lo va a contratar luego? Pero si dice devuelven, no, ni lapicero ni papel, yo no quiero nada que ver, eso no es mío. No es mío. Yo quiero la bendición de Dios conmigo. Amén. Entonces, límites, muros fuertes. Yo quiero preguntar, ¿cuánto quieren ver hijos fuertes? Enseñémosles la palabra de Dios. Hagamos que vengan a la casa del Señor. Sí. Entonces, la pregunta, ¿desde qué momento deben ser guardados los hijos de la obra del diablo? ¿Desde cuándo le dijo el Señor? ¿Desde cuándo está padeciendo de esto? Desde niño le dijo. Wow. Desde niño. Entonces, ¿desde qué momento cuidamos los hijos de la obra del diablo? Desde bebé, desde niño, estamos orando. Estamos enseñando la palabra del Señor. ¿Por qué aspectos de la vida de los hijos se debe permanecer orando? Pidiendo por el Espíritu Santo y revelación en ellos, espíritu de sabiduría y revelación. Pidiendo permanezcan alejados del pecado. Pidiendo se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Pidiendo sean librados de planes perversos. Pidiendo vivan en sinceridad e irreprensibles. Pidiendo sean abiertos caminos de prosperidad para sus vidas, pidiendo sean llenos de frutos de justicia, pidiendo conozcan la grandeza del poder de Dios, pidiendo crezcan en el conocimiento de Dios, pidiendo que sean afirmados y guardados del mal, pidiendo se alejen de toda alianza con personas inconversas, pidiendo que sus cónyuges sean personas que amen al Señor, pidiendo para que el bien y la misericordia del Señor los persiga todos los días de su vida, pidiendo para que conozcan el camino de la rectitud, pidiendo por raíces de amor para sus vidas. Muchas cosas se puede pedir por los hijos. Por cierto, queremos levantar una intercesión como iglesia semanalmente por los hijos. ¿Cuántas madres estarían dispuestas a orar por sus hijos? Queremos hacerlo, no queremos decir. Queremos que haya un día de intercesión única y exclusivamente las madres orando por sus hijos. Porque es importante. Y como hay que hacerlo, hemos dispuesto los días martes en casa de hermana Esperancita Linares. Hermana Esperancita, póngase de pie, y Leonel ahí también, su esposo. Ahí en casa de hermana Esperancita, en el famoso gimnasio, ¿verdad, hermana? Gracias, hermano, gracias. En el famoso gimnasio, todos los martes, de 9 a 2 de la tarde, ahí vamos a estar reunidos. Sonia principalmente como mamá va a estar ahí en ayuno y oración por los hijos. Todos los martes, porque lo vemos como necesario, como importante. Es la generación nueva que viene y hay que orar por ella. En el nombre de Jesús. Más bien no queremos en la iglesia ver madres llorando por sus hijos. Cuando se meten a la droga, al alcohol y ya no pueden salir de ellos. Cuando ya es tarde para algunos. Queremos hacerlo antes. Hermanas, ¿están dispuestas ustedes a apoyar si lo pueden hacer? Amén. ¿Cuántas están dispuestas a apoyar? O sea, la intercesión, la oración de ayuno por hijos
todas las semanas. Casa de Hermana Esperancita de 9 a 2 de la tarde. Ayuno y oración por ellos. Ayuno y oración por niños, por los hijos. Usted puede enviar, si no puede, si usted trabaja, enviar el nombre de sus hijos. Quiero que oren por él y por él. No hay problema. Pero si usted va, puede, deseamos que vaya y se una a ese clamor semanal, porque son importantes. Luego, segundo aspecto importante que veo dentro del pasaje. Mire, la intromisión del diablo en una casa o familia es una experiencia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, al grado que cualquiera desearía no existir con tal de no vivir experiencias semejantes. Yo no sé si usted puede imaginar la angustia, el dolor, la pena que vivió el padre de familia, oiga bien, el padre de familia, cuando veía a su hijo sacudirse, echar espumarajos y crujir los dientes. Y no estaba comiendo Tortrix. O sea, rugir los dientes. Póngase a pensar usted como papá. Usted, ay, qué lindo se ve el niño. ¿No, verdad? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de papá! ¡Qué dolor de mamá! Su hijo controlado por un demonio. Ese dolor, hermano. Ese es dolor. Si algo causa dolor, es eso. Ver a un niño, a su hijo, aquel a quien usted ama, poseído por un demonio. Un día vi a mi hermano tirado en la calle por el alcohol. Yo era su hermano y me dolió. Me dolió en mi corazón. Hubiera deseado, yo no era el papá. Hubiera deseado ser yo el que estaba tirado. ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Al dolor de la obra del enemigo. No se puede jugar con el diablo. Hay que huir del diablo. Hay que huir del enemigo. Porque le va a traer un dolor que ni siquiera imagina. ¿Ah? ¿Dormiría usted, mamá, si le dicen que su hijo está con los drogadictos de la esquina? ¿Dormiría usted, papá, si le dicen que su hijo, que su hija está con X, Y, Z persona allá en aquel lugar? Que fueron detenidos por la policía porque andaba con un grupo que andaba distribuyendo droga, marihuana. Traerá dolor. La obra del diablo trae mucho dolor al corazón. ¿Estamos? Amén. Mucho dolor, hermano. Y hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidarse de la obra del enemigo, del diablo.
Es importante que en la casa viva el Señor. Pero hermano, ¿cómo lo hago vivir el Señor en mi casa? Es fácil. ¿Cómo se hace vivir en la casa del Señor? ¿Cómo hacemos vivir al Señor en nuestra casa? Practicando su palabra. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Verdad? Entonces donde se está practicando la palabra del Señor, ahí el enemigo no entra. Ahí el enemigo no llega. Ahora, yo no sé, y esto va a resultar un poco durito, pero hay que decirlo. Yo no sé, yo no entiendo, a mí no me cabe todavía en mi cabeza, ¿por qué los padres cristianos admiten a sus hijos novios o novias inconversos? No me cabe, no lo puedo meter en mi cerebro. Los novios inconversos están expuestos totalmente a la obra del diablo. No tienen defensa. Son personas condenadas al infierno. Son idólatras porque no han recibido al Señor y usted los admite en su casa. Porque la niña quiere tener novio. Porque el niño quiere tener novia. Mi pregunta es, si amamos tanto a nuestros hijos, ¿por qué los entregamos así de nuestra mano a la obra del enemigo, entregándolos a personas sin pacto con el Señor? No entiendo. No entiendo. No, es que es buena gente. Sí, yo le voy a decir, ¿y es buena gente? ¿Y está condenado? ¿Y tiene como suegro al diablo? Pero tranquilo, tranquilo. Déjenme vivir con mis hijos. Ah, no, hermano, si eso ni lo dude que lo vamos a dejar vivir con su hijo. Pero no hay claridad en el cerebro. Yo recuerdo que el hermano Trejo contó en cierta oportunidad, hermano Roberto Trejo, su hijo, dice, llegó, él dice, no, con una patoja, dice, esta es mi novia. Y le dijo Roberto Trejo, si no es cristiana, ella no es la persona indicada. Puedes seguir tu noviazgo, pero yo no voy contigo en ese noviazgo. Rotundamente, no voy. Pero aquí la onda es otra cosa, ¿verdad? Dejen al niño, dejen a la niña. Lo vas a casar, vas a permitir que se la lleve un fulano que está desprotegido y todavía quieres bendición de Dios. No entiendo. Que Dios los bendiga. ¿Cómo los va a bendecir? Si hay un yugo desigual. Porque mire, acérquese con hermanas que se han casado en yugo desigual. ¡Qué tormento, Señor! Es un tormento. ¿Verdad? El día domingo vamos a la iglesia y dice, no, pero en la iglesia, otra vez ya vas a la iglesia. Otra vez fuiste el sábado, fuiste el miércoles, fuiste, y todavía me quieres llevar a la iglesia el domingo. No,
Vámonos para la playa, vámonos a ver. Es una cosa terrible. Llega el esposo tomado, ¿verdad? Después de toda la noche. Y quiere llegar a tener sexo con la mujer. Y usted ha estado orando. Y él llega y insinúa otras cosas. ¿Será vida eso? ¿Eso quiere para su hijo? ¿Eso quiere para su hija? ¿Eso quiere? Bueno, eso de él no. Pero la palabra de Dios es clara. No os unáis en yugo desigual con el infiel, porque no tiene comunión, dice, las tinieblas con la luz. Por eso desde pequeño, Señor, da a mi hijo un cónyuge convertido a ti, Señor, que ame al Señor Jesús. Venimos orando por los hijos, venimos orando, venimos clamando desde pequeño por ellos. Para que llegue la bendición del Señor. Y llegará. Llegará. Entonces queremos a nuestros hijos. Entonces seamos parte de ese vallado. Seamos parte de ese muro. Y si tenemos que decirle, no hijo, no hija, con ese fulano, no papita, no caminamos juntos. Podés hacerlo, pero mi corazón no va contigo. Amén. ¿Sí? ¿Contentos en el Señor? ¿Quién quiere darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Bendito. Lo principal que debe prevalecer en la casa, en el hogar, para que las cosas funcionen bien, es que los miembros de la familia creamos al Señor, creamos a su palabra. ¿Qué le dijo el Señor al padre del muchacho endemoniado en su deseo de ver a su hijo libre? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mire, comúnmente el interés de los padres por los hijos es que se eduquen, que lleguen a ser profesionales, y buenísimo, hermano, eso no se lo quitamos. Que lleguen a tener todo lo que deseen. Pero muchas veces la fe en el Señor Jesucristo la vemos como opcional en ellos. Ah, no, yo respeto la creencia de mis hijos. Hay que decían ellos, Señor, si no hay muchas opciones. El evangelio, uno es el evangelio. Los demás son religiones. Ellos tienen que elegir por la vida, no por la muerte. Y es nuestra responsabilidad que ellos lleguen al Señor. Como padre, como madre. Es nuestra responsabilidad. Entonces nuestros hijos, qué buenísimo que lleguen a ser doctores. Qué buenísimo que sean licenciados, que sean ingenieros. Pero como padres comprometidos con el Señor, nuestra satisfacción primordial no es que se gradúen, sino que sean hijos de Dios. Eso es lo primero. Lo primero, ¿para qué queremos hijos graduados que se vayan al infierno? Graduados y al infierno. No cuadra. No, es prioridad, es prioridad. Es importantísimo que nuestros hijos crean y sigan al Señor Jesús. Y eso debe de ser un esfuerzo constante. No hay comodidad en la vida de un padre si su hijo
no tiene al Señor en su corazón. Entonces la palabra clave en la casa no es tener, no es ser, no es conocer, no es lograr. La palabra clave es creer en el Señor Jesucristo. Porque al que cree, dice, todo le es posible. Ay, hermano, yo me siento satisfecho con su hijo, usted podría decir. Porque fíjese que ya lo condecoraron con... Pero no es creyente. Qué bueno por los logros, pero qué dolor en su corazón por el rumbo de su alma. Qué satisfacción que sea el ministro, qué gloria más grande. Pero se va a morir y va a ir al infierno por toda una eternidad. ¿Qué prefiere? ¿Doctor? ¿Médicos? ¿Ingenieros? ¿Pero al infierno? ¿A dónde quiero llegar? Es prioridad que usted como papá, que yo como papá, doblemos rodillas constantemente hasta ver a nuestros hijos caminando voluntariamente en el Señor. Ya nadie los dice nada. No, 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 no. Ahora dice, papi, mami, tengo que servir ahora. Llévame temprano. Voy a servir al Señor. Qué cosa más rica. Se siente rico. ¿Ah? Pero si, ¿cómo le hago, hermano? Sus rodillas son la clave. 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 Hasta ver a sus hijos voluntariamente siguiendo al Señor. Amén. Entonces le queda una buena tarea. Hoy se queda una buena tarea, hermano. Es su hijo, es su hija. ¿Lo va a dejar tirado? ¿Le va a dejar que el enemigo llegue y se lo lleve? Tiene que orar. Y tiene que, perdón la expresión, parir con su lloro. Con su llanto. El camino de sus hijos. Para que les vaya bien. ¿Ah? Capta la expresión parir porque métase con todo y arránquele al diablo a sus hijos en el nombre de Jesús. Y esa va a ser satisfacción. Pero si hay un hijo, oiga lo que le voy a decir, que no está en el Señor. Cuando usted y yo nos estemos muriendo, va a ser una agonía. Es que ha escuchado usted, es que no se puede morir. ¿Y cómo se va a morir en paz un papá, una mamá que amó a su hija, amó a su hijo, y ahora él tiene que partir viéndolo irse al infierno? Bien, estamos. Entonces es delicado, es muy delicado. Estamos hablando de vida o muerte, y estamos hablando de seres.
a quienes amamos. Y oiga bien esto, como para que le quede una idea. ¿Y para dónde van, hermano? Es que eso del infierno a mí como que no me hace mucho mella, mucho ruido, ¿verdad? Oiga lo que dice la palabra. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Se va a manifestar el Señor. ¿Y cómo se va a manifestar? Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No verán al Señor. No los verán. No tendrán la oportunidad de estar en el Señor. Entonces es duro. Entonces que nuestros hijos sean profesionales, 10. Qué bueno. Que sean empresarios, qué bueno. Pero antes de eso, que sean hijos de Dios y que manifiesten su fe en el Señor Jesucristo. Es la prioridad, es lo principal. La otra cosa importante que veo en el pasaje, ya me apuro, hermano, para que usted no salgamos tarde, que todo hijo de Dios, esté donde esté, ha sido llamado a gobernar sobre los demonios. No son los demonios los llamados a gobernar sobre los hijos de Dios, son los hijos de Dios los llamados a gobernar sobre los demonios. ¿Qué quiero decirle? Que si su atmósfera de trabajo está contaminada, usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para llevar un orden. Para llevar orden, sin miedo. Vos te estás robando las cosas, papito, andate ya. Pero usted no, te vas de este lugar, no te quiero, robaste. ¿Sí? Captamos el mensaje. Hay autoridad. Usted que es jefe, tiene autoridad, tiene el respaldo de Dios, Señor. Tiene todo el respaldo de Jesús con usted para decirle no. Los empleados se molestan, se molesten. ¿Sí? Entonces estamos llamados a gobernar. El llamado de los hijos de Dios es a mandar sobre los demonios. En Mateo 10:7 el Señor Jesús dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y oiga lo que mandó, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Mire, está dentro de lo delegado, echar fuera demonios. Y oiga, le quiero llamar a algo importante. La liberación de demonios, o el hecho de limpiar los ambientes, es una de las manifestaciones más claras de la vivencia del reino de Dios en la iglesia. Como quien dice, si algo denota que ahí está el reino de Dios, es que hay autoridad en el nombre de Jesús sobre los demonios. Hermano, ¿de dónde está diciendo eso? Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, como le decían, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán jueces. Mas si por el dedo de Dios, dijo Jesús, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces la manifestación del reino de Dios es el ejercicio de la autoridad, hermano. Ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. Y los demonios saben quién es usted en Cristo. Y obedecen. Pero ahí es donde el Señor nos quería traer, señores. Pero hay demonios que no son simples. Ustedes van a tener que ayunar.
Ustedes van a tener que orar muchísimo para entrar en una esfera o en un nivel espiritual distinto, diferente, para que el enemigo no gane la batalla sobre ustedes. Y eso hemos tratado de hacer durante estos 15 días. Ubicarnos en una posición distinta, en una posición diferente, en el plano espiritual. Usted no ve a nadie diferente acá. Ah, bueno, unas cuantas libras bajamos algunos. Sí, ¿verdad? Menos panzones, menos aquí. Pero más autoridad en Cristo Jesús. Amén. Más autoridad. Se nota cómo se va renovando. Mire, renovando y renovando y renovando y renovando. Cada día que vivimos fue una experiencia linda. Por cierto, yo agradezco muchísimo a hermana Alicia, esposo Solano, Esperancita, hermana Oli, hermana Mari, porque nos dieron sus casas. Y ahí habían hermanos en Cristo todos los días reuniéndonos y orando, intercediendo. Una cosa linda, una cosa preciosa en el Señor. Entonces, mire, yo le quiero decir a usted algo así con penita, hermano, como dicen, ¿verdad? Tiene que meterse con el Señor, porque sin oración y ayuno, ese volado no le despega, Señor. Y me da mucha pena decírselo, no se imagina. Tiene que entrarle al ayuno, a la oración. Tiene que meterse. No puede, caminar su ministerio simplemente viendo que otros lo hacen, pero que usted no se mete porque usted no le atina a ese volado. Tiene que atinarle como hijo de Dios. Tiene que aprender a orar, tiene que aprender a ayunar en el nombre de Cristo Jesús. Mire, si no lo hizo con nosotros en esta oportunidad, viene julio. Tenemos otra tanda en julio. Métase, no queremos que sean 150, queremos que sean 300 personas orando. Que quebrantando la obra del enemigo en el nombre de Jesús, para que comience a verse otra cosa distinta, otra cosa diferente. Yo en esta mañana no lo veo igual que hace 15 días. Hay algo distinto, hay algo diferente en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, es importantísimo que la revelación llegue, la revelación llegue, la revelación llegue, porque este género no sale sino con oración y con ayuno. Tenemos que manifestar esa fuerza, esa autoridad en el Señor. Es importantísima. El Señor ya ganó la batalla, pero ahora nosotros necesitamos ganarla. Pero si no peleamos con nada, entonces ¿a quién le vamos a ganar? A nadie, ¿verdad? A nadie. Entonces es importante, ¿verdad? Que usted se pare, ¿verdad?, en su sector y diga: este sector es del Señor en el nombre de Jesús. Y voy a penetrar a Él, no importa si lo que tenga que hacer es esto, en lo otro, porque lo estoy haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Allí es donde tiene que ser implementado la guerra espiritual. El hecho de que hay visión, hay puntos objetivos claves a los cuales queremos llegar y no estamos esperando. Ahora el ayuno nos ha puesto en una posición distinta para ir a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces esa vecinita que no ha querido, ay, vecinita, que en la ayuno y oración te vas a ir, mamita. Vas a tener que venir al Señor. ¿Sí? Amén. Es otra cosa distinta, es otra cosa diferente. Solo les cuento esto para que no se me quede. Dice que una misionera cuenta que la bruja de ahí del sector solía causar temor entre la gente de la aldea allá en Sudán, donde vivía. Debido a su poder, las personas hacían todo lo que podían para placarla. Cada vez que ejecutaba una magia, se juntaba la muchedumbre.
Un día dice que 2 creyentes fueron a visitar la aldea y vieron la muchedumbre alrededor de la bruja. Se acercaron para ver lo que sucedía e inmediatamente la bruja no pudo ejecutar su magia. Dice que los 2 creyentes oraron para que el Señor entrara en ese lugar. Cuando la bruja se dio cuenta de que su magia no funcionaba, se detuvo y dijo: hay personas entre nosotros que no pertenecen acá. Ella identificó. Mire, los cristianos a veces no identificamos al demonio. Dice, cuando la bruja se dio cuenta que su magia no funcionaba, se detuvo y dijo: hay personas entre nosotros que no pertenecen aquí. Miró a la multitud y señaló a los 2 creyentes, les exigió que se fueran. Y ellos dicen que dijeron: ¿por qué tenemos que irnos? Preguntaron. Ella dijo: los espíritus están enojados con ustedes, les contestó. Y ellos dijeron: venimos por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Dijeron los creyentes: hemos venido a liberarte del poder de los espíritus en el nombre de Jesús. La bruja dice que se atemorizó. Mire, no son los cristianos atemorizados, son los demonios atemorizados. Y volvió a exigirles que se retiraran. Así que ellos se pararon juntos, justo fuera del lugar donde ella estaba haciendo su magia, y continuaron orando. La bruja retomó lo que estaba haciendo, pero su magia dice que volvió a fallar. Salió donde estaban los hombres y les dijo que Jesús tenía más poder que los espíritus que ella servía. Es cierto, es verdad, así es. Luego la bruja aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Cuando la multitud vio que la bruja había aceptado al Señor, dice que alrededor de 150 personas aceptaron a Cristo el siguiente día. ¿Qué te quiero decir? Que hay autoridad en el nombre de Jesús. Y con ayuno y oración, ese volado no se queda, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Lo último es que la iglesia del Señor ha sido llamada a ser de bendición al mundo. El mundo que desconoce del espíritu que lo gobierna. El mundo que dice, cuando están pasando por situaciones de demonios: aquí está esta pastilla, llévenlo al psiquiátrico, llévenlo al donde el psicólogo, llévenlo donde este especialista. No entiende. Pero nosotros sí entendemos el mundo espiritual. Amén. Y sabemos que tenemos autoridad y tenemos dominio en el nombre de Jesús. Por favor, métase esta prédica en su bolsa y llévela guardada con sus hijos. Con sus hijos. Si ama a sus hijos de esa forma, de esa manera, entonces lleve guardada esta prédica, porque el enemigo no hace acepción. Él se mete donde quiere. Amén. Pero usted es libre en el Señor. Póngase de pie. Bendecimos a nuestro Dios. Amén. ¿Recibe usted esta palabra en el nombre de Jesús? Queremos familias felices. Que las familias de la Frater sean felices en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos al Señor. Mira hasta dónde te ha traído el Señor Jesús. Sé que el enemigo ha intentado apartarte del Señor. ¿Cuántas cosas has vivido? Pero hoy es distinto. Hoy es diferente.
Porque has entendido una cosa, que tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús, pero que ese poder y esa autoridad tienes que buscarla. No te llega automáticamente. Mire, si el Señor hubiera creído que sin el ayuno y la oración era suficiente para hacer todo lo que Él hizo, nunca hubiera ayunado, nunca hubiera orado, porque tenía ya los recursos. Pero quien nos dio ejemplo de ayuno y oración fue el Señor Jesucristo. Entonces debemos de despertar. Hay algo profundo en el ayuno y la oración. Que nuestros ojos, nuestra vista espiritual se despierte. Se despierte. Mi Cristo, honremos al nombre de nuestro Dios. Honremos a nuestro Señor Jesús. nadie es como Use sus labios. Use sus labios. toda Deleítese en el mi Señor. vida. Tome esta Quiero atmósfera de bendición para su exaltar vida. las maravillas de tu amor. Levante sus manos a Jesús. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Y canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Vamos, exalte a su Señor, a Montes su Dios. caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables
Antes de irnos de este lugar, no puedo dejar de hacer el llamado a usted que viene por primera vez y que no tiene a Jesús en su corazón. La decisión de hacer a Jesús Señor y Salvador es la decisión más importante que una persona hace en su existencia física. Es la decisión más importante, fíjese. Y usted debe de hacerla en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que no ha hecho su decisión de fe y que quiere hacer